En una fiesta rodeada de lujo, se tramó un plan cruel con mucho cuidado. Pero lo que se iba a convertir en un espectáculo de humillación terminó siendo un giro inesperado. Dos pequeñas caras, en silla de ruedas, cargaban una verdad imposible de ignorar. Y ante la alta sociedad, la verdad dejó a todos en shock. Antes de conocer esta historia, no olvides suscribirte al canal para más relatos que tocan el corazón. Los candelabros de cristal reflejaban miles de puntos luminosos sobre el mármol pulido del salón principal de la mansión Hernández. Alejandro, a sus 38 años, se había transformado en uno de los empresarios más influyentes del país. Su imperio inmobiliario crecía vertiginosamente, al igual que su reputación de hombre despiadado en los negocios. Aquella noche, la mansión en Polanco estaba impecable para recibir la fiesta más comentada del año. Alejandro supervisaba personalmente cada detalle. La orquesta posicionada estratégicamente en el mezanine, meseros uniformados circulando con copas de champán importado, arreglos de flores exóticas distribuidos con precisión milimétrica. Está todo conforme a lo planeado. Señor, informó Javier, el mayordomo que lo servía desde hacía más de una década. Alejandro solo asintió, verificando el reloj de platino en su muñeca. Aquella no era solo una celebración de cumpleaños o una demostración ostentosa de poder. Era su venganza meticulosamente orquestada. Entre los 300 nombres cuidadosamente seleccionados para la lista de invitados, había uno que él mismo había insistido en incluir: Mariana Mendoza, la mujer que conoció 15 años antes, cuando ella no era más que una estudiante de medicina y él un emprendedor principiante con grandes ambiciones. La invitación para la señora Mariana fue entregada personalmente, como usted ordenó, confirmó Javier. ¿Y ella confirmó su asistencia?, preguntó Alejandro, intentando disimular la ansiedad en su voz. Sí, señor. Su secretaria llamó esta tarde para confirmar. Alejandro sonrió con satisfacción. Mariana vendría. Después de 15 años, finalmente vería todo lo que él había conquistado después de dejarla atrás. La pequeña Mariana, con sus sueños modestos y su vida simple, sería testigo de primera mano del imperio que él había construido. Una demostración clara de que había tomado la decisión correcta al abandonarla, cuando ella se convirtió en un obstáculo para sus planes. Los primeros invitados comenzaban a llegar. Figuras prominentes de la sociedad capitalina, políticos influyentes, celebridades, todos desfilaban sus trajes de gala y joyas deslumbrantes. Alejandro los recibía con la soltura de un anfitrión experimentado, distribuyendo sonrisas estudiadas y apretones de mano firmes. Alrededor de las 10, cuando el salón ya hervía con conversaciones y risas, Alejandro divisó a su padre, Fernando Hernández, patriarca y fundador original del Grupo Hernández. Acercándose a su padre con una copa de whisky en las manos, Alejandro sentía una mezcla de respeto y competitividad. «Una fiesta impresionante, hijo», comentó Fernando, «pero supongo que hay algo más detrás de tanto esplendor». Alejandro no respondió de inmediato. Su padre siempre había sido demasiado perspicaz. «Solo celebrando nuestros logros, padre. La adquisición de la cadena hotelera Silva nos colocó definitivamente en el mapa internacional». Fernando asintió, no completamente convencido. «Vi algunos nombres interesantes en la lista de invitados». «¿Como quién?», Alejandro intentó sonar desinteresado. «Mariana Mendoza, médica respetada ahora, por lo que supe, neuróloga infantil. Una elección curiosa para una fiesta empresarial, ¿no crees?». Alejandro ajustó el nudo de su corbata, ligeramente incómodo. Contactos diversos siempre son útiles. Fernando observó a su hijo por algunos instantes y luego cambió de tema, comentando sobre la nueva adquisición corporativa. Alejandro respiró aliviado, pero su atención permanecía dividida, sus ojos constantemente volviéndose hacia la entrada del salón. Fue poco después de las 11 cuando ella finalmente llegó. Mariana. Mendoza entró al salón usando un vestido azul marino simple, pero elegante. A los 36 años, mantenía la misma belleza serena que Alejandro recordaba.
aunque ahora había una confianza en su mirada que él no reconocía. Lo que Alejandro no esperaba, sin embargo, era que ella no estuviera sola. A su lado, un hombre alto, y bien parecido que Alejandro no conocía, empujaba no una sino dos sillas de ruedas. En ellas, sentados con postura impecable, estaban dos muchachos de aproximadamente 14 años. Alejandro sintió la sangre congelarse en sus venas. Los chicos eran idénticos entre sí, con cabellos negros perfectamente peinados y ojos verdes penetrantes, los mismos ojos verdes que lo miraban todas las mañanas en el espejo. Un murmullo inmediato se extendió por el salón. Los invitados intercambiaban miradas y susurros. El parecido entre los muchachos y el anfitrión era inconfundible. ¿Quiénes son esos niños?, preguntó Fernando, observando la escena con creciente interés. Alejandro no pudo responder. Sus ojos estaban fijos en los muchachos, en la manera como sus rasgos reflejaban los suyos propios cuando era adolescente, en la forma en que sus manos se movían al gesticular, en la forma de las sonrisas que ofrecían tímidamente al notar la atención que recibían. Mariana avanzó por el salón con la dignidad de quien no se intimidaba por el ambiente lujoso. El hombre que la acompañaba se mantenía próximo, atento a los muchachos en las sillas de ruedas. Los cuatro se movían como una unidad cohesionada, una familia. Alejandro sintió el corazón acelerarse cuando se aproximaron. La multitud alrededor discretamente abrió espacio, muchos fingiendo desinterés, mientras observaban atentamente la interacción a punto de suceder. «Buenas noches, Alejandro», dijo Mariana con voz calma. «Gracias por la invitación. Confieso que me sorprendió». Alejandro intentó mantener la compostura, pero su voz traicionó su nerviosismo. «Mariana, no esperaba que vinieras acompañada». Ella sonrió levemente. «Esta es mi familia. Mi esposo, Ricardo». El hombre a su lado extendió la mano que Alejandro estrechó automáticamente. «Y ellos son Daniel y Mateo». Los muchachos en las sillas de ruedas miraron a Alejandro con intensidad desconcertante. Uno de ellos, el que Mariana había identificado como Daniel, inclinó la cabeza levemente hacia un lado. Un gesto que Alejandro reconocía como propio, un tic nervioso que tenía desde la infancia. «Es un placer conocerlo, señor Hernández», dijo Daniel con una voz que, a pesar de su juventud, llevaba un tono sorprendentemente maduro. Alejandro sintió la presencia de su padre acercándose por detrás. Fernando observaba la escena con atención analítica, sus ojos alternando entre los muchachos y su hijo, ciertamente notando las mismas semejanzas incuestionables que todos en el salón percibían. Yo no sabía que tenías hijos», consiguió decir Alejandro finalmente. Mariana lo miró directamente. «Hay muchas cosas que no sabes, Alejandro. 15 años es mucho tiempo». El silencio que siguió fue sofocante. Alejandro sentía el peso de las miradas de los invitados, el juicio silencioso de su padre y, sobre todo, la presencia innegable de aquellos dos jóvenes que, incluso sin una palabra de confirmación, él sabía que eran sus hijos. Ricardo, el esposo de Mariana, se inclinó y dijo algo en voz baja a los muchachos que asintieron. «¿Vamos a buscar algo de beber?», sugirió él, claramente ofreciendo a Mariana y Alejandro un momento a solas. Tan pronto como se alejaron un poco, Alejandro sostuvo el brazo de Mariana con urgencia. «¿Por qué nunca me lo contaste?», susurró con intensidad. Mariana retiró delicadamente la mano de él de su brazo. «¿Realmente crees que este es el lugar y el momento para esa conversación? No esperaba que los trajeras aquí», dijo él, aún procesando el impacto. «¿Qué esperabas, Alejandro? ¿Que viniera sola para que exhibieras tu riqueza y éxito? ¿Para mostrarme cuánto has prosperado después de dejarme?» Ella sonrió, pero había una dureza en sus ojos. «Me invitaste para humillarme. Yo vine para mostrarte que nunca necesité tu lástima». Alejandro negó con la cabeza, confuso. «Intenté encontrarte después para ayudar». «Mentira», respondió Mariana con calma desconcertante. «Desapareciste completamente. Bloqueaste mi número.
cambiaste de dirección. Yo tenía 22 años, estaba en el 4º año de medicina y descubrí que estaba embarazada de gemelos. Tú elegiste desaparecer. Yo no sabía de los gemelos, protestó Alejandro, porque no quisiste saber. Envié cartas, emails, intenté hablar con tus padres, construiste un muro a tu alrededor. Del otro lado del salón, Fernando observaba a Daniel y Mateo conversando con Ricardo. El patriarca de la familia Hernández parecía estar absorbiendo cada detalle de los rostros de los muchachos, confirmando para sí mismo el obvio parentesco. ¿Por qué están en sillas de ruedas?, preguntó Alejandro, su voz más suave. Mariana respondió con profesionalismo clínico. Parálisis parcial debido a complicaciones en el parto prematuro. Nacieron de 7 meses. Estuvieron en la UCI neonatal por casi 2 meses. Alejandro cerró los ojos por un momento, la gravedad de la situación finalmente impactándolo con toda su fuerza. No lo sabía, repitió, pero esta vez como una confesión de culpa, no como una defensa. Ahora lo sabes, respondió Mariana. No vinimos aquí para crear incomodidad o pedir nada. Vinimos porque tus hijos tenían curiosidad de conocer a su padre biológico. ¿Padre biológico?, repitió Alejandro, sintiendo el término como una puñalada. ¿Quieres decir que ellos saben sobre mí? Siempre lo han sabido. Ricardo los cría desde que tenían 5 años, pero nunca ocultamos la verdad. Son demasiado inteligentes para mentiras. En ese momento Fernando se acercó a ellos, su expresión seria. Mariana la saludó con respeto. Han pasado muchos años. Señor Hernández, respondió ella con igual formalidad. Sí, mucho tiempo. Esos jóvenes, dijo Fernando directamente, son mis nietos. No era una pregunta, pero Mariana respondió de todos modos. Biológicamente, sí. Fernando asintió lentamente. Me gustaría conocerlos adecuadamente. Mariana vaciló brevemente. Eso dependerá de ellos. Son adolescentes, ahora con opiniones propias. La orquesta inició una nueva melodía y la atención de los invitados gradualmente se dispersó, aunque muchos todavía observaban disimuladamente el drama familiar que se desarrollaba. Alejandro sentía su plan de venganza desmoronarse, transformándose en algo completamente diferente. La mujer que había pretendido humillar regresaba no como una derrotada, sino como una profesional respetada y madre dedicada. Y traía consigo una revelación que transformaría su vida para siempre. Necesitamos hablar en privado, dijo Alejandro. Por favor. Mariana miró hacia Ricardo y los muchachos que conversaban con algunos invitados curiosos. Mateo, el más reservado de los gemelos, parecía incómodo con la atención. 20 minutos, concedió ella. En el despacho, supongo. Alejandro asintió y la condujo fuera del salón principal, sintiendo el peso de la mirada de su padre en la espalda. La fiesta continuaba a su alrededor, pero para Alejandro, el mundo que conocía acababa de ser completamente reconfigurado. En el corredor que llevaba al despacho, Mariana se detuvo por un momento y lo miró directamente. ¿Sabes por qué acepté tu invitación, Alejandro? Él negó con la cabeza. Porque ya era hora de que todos enfrentaran la verdad, incluyéndote a ti. Ella entonces siguió hacia el despacho, dejando a Alejandro momentáneamente paralizado, comprendiendo que la fiesta que había planeado como su gran demostración de poder acababa de convertirse en el escenario de su mayor vulnerabilidad. El despacho de Alejandro era un reflejo de su personalidad, impecablemente organizado, decorado con muebles caros y repleto de símbolos de estatus. Certificados de reconocimiento y fotografías estratégicamente posicionadas contaban la historia de un hombre de éxito, pero Mariana notó inmediatamente la ausencia de cualquier elemento personal genuino. No había fotos de familia, solo registros de logros profesionales. Alejandro cerró la puerta y le ofreció una silla de cuero en el lado opuesto de su imponente escritorio de caoba. ¿Agua? ¿Vino?, ofreció él, dirigiéndose al pequeño bar en la esquina del despacho. «Agua, por favor», respondió Mariana manteniéndose compuesta mientras observaba al hombre que alguna vez amó. Él estaba diferente.
no solo físicamente más maduro, sino con una dureza en los ojos que no existía antes. Alejandro sirvió 2 vasos de agua y se sentó frente a ella, respirando profundo antes de hablar. «¿Por qué nunca me buscaste después de que supiste de los gemelos?», preguntó él yendo directo al punto. Mariana rió incrédula. «¿Eso es lo que vas a preguntarme? ¿En serio?». «Es una pregunta válida», insistió él. «Alejandro, intenté contactarte decenas de veces cuando descubrí el embarazo. Ignoraste mis llamadas, bloqueaste mi número. Cuando conseguí hablar con tu secretaria me informaron que no querías contacto conmigo. Bernadette dijo que llamaste una vez, solo para confirmar la ruptura», argumentó él. «Una mentira conveniente», respondió Mariana abriendo el pequeño bolso que llevaba. De él sacó una carpeta delgada. Sabía que este día llegaría eventualmente. Tal vez no en una fiesta ostentosa, pero sabía que un día nos encontraríamos de nuevo. Extendió la carpeta hacia Alejandro, quien la abrió con vacilación. Dentro había copias impresas de emails sin respuesta, registros de llamadas telefónicas y, más impresionante, cartas devueltas con el sello «Destinatario rechazó», todas dirigidas a él. «Guardé todo», explicó Mariana. «Al principio, por esperanza. Después, como evidencia para cuando los chicos preguntaran sobre su padre». Alejandro hojeó los documentos, la realidad lentamente cristalizándose. El último intento de contacto databa de 3 meses después de lo que él consideraba su ruptura definitiva con Mariana, aproximadamente la época en que ella debió haber descubierto el embarazo. «Bernadette filtraba mis llamadas y correspondencia», concluyó él, más para sí mismo que para Mariana. «En aquella época tenía instrucciones para eliminar cualquier cosa que pudiera distraerme del gran proyecto de Acapulco». «Conveniente», observó Mariana, sin ocultar el sarcasmo. «Diste órdenes para cortar contacto con distracciones y después te sorprendes de no saber de tus hijos». Alejandro cerró los ojos por un momento, absorbiendo el impacto de aquella revelación. «¿Cuándo descubriste el embarazo?» «6 semanas después de que desapareciste. Estaba al final del semestre, con exámenes decisivos por delante. Al principio pensé que era estrés». «¿Y durante el embarazo? ¿Cómo fue?». Mariana se acomodó en la silla, recuerdos difíciles regresando a la superficie. «Fue complicado desde el inicio. Los médicos pronto descubrieron que era una gestación de gemelos y mi presión arterial comenzó a elevarse. En el 5.º mes fui diagnosticada con preeclampsia». Alejandro escuchaba atentamente, el peso de 15 años de ausencia cayendo sobre sus hombros con cada palabra. «En el 7.º mes tuve que ser hospitalizada de emergencia. Los bebés nacieron prematuramente, pesando menos de 2 kilos cada uno», continuó ella. «Estuvieron en la incubadora por casi 2 meses. Yo iba de la facultad al hospital, todos los días». «¿Cómo lo lograste?», preguntó Alejandro, genuinamente impresionado. «No tenía opción», respondió Mariana simplemente. «Mi madre se mudó temporalmente a mi pequeño apartamento. Dormíamos por turnos para que siempre hubiera alguien cuidándolos mientras yo estudiaba o hacía guardias». Alejandro negó con la cabeza, tratando de imaginar a aquella joven estudiante de medicina que había conocido, enfrentando sola un embarazo de riesgo mientras luchaba por concluir su formación. Y en cuanto a su condición, ¿las sillas de ruedas? Mariana suspiró. Los médicos sospecharon hipoxia durante el parto, falta de oxigenación adecuada. Inicialmente, notamos solo retrasos leves en el desarrollo motor. A los 2 años, cuando otros niños ya caminaban, con seguridad, ellos todavía gateaban. El diagnóstico vino poco después. Parálisis cerebral leve, afectando principalmente los miembros inferiores. «¿Y no hay tratamiento?», preguntó Alejandro, sintiendo un nudo en la garganta. «Hay tratamientos. No cura», corrigió Mariana. «Hacen fisioterapia desde los 2 años. Daniel consigue dar algunos pasos con apoyo, en sesiones controladas. Mateo tiene más dificultad, pero ambos tienen cognición perfecta. Son brillantes en realidad. Daniel ya ganó 3 campeonatos estatales de ajedrez en la categoría adaptada». A pesar del impacto y la culpa,
Alejandro no pudo contener una sonrisa sutil de orgullo. ¿Ajedrez? Yo jugaba cuando tenía su edad. Lo sé, respondió Mariana. Les conté eso. Mateo prefiere la programación. Desarrolló una aplicación que ayuda a niños con discapacidad a comunicarse en aulas. Ganó una mención de la Secretaría de Educación el año pasado. El silencio que siguió estuvo cargado de emociones contradictorias. Alejandro se levantó y caminó hasta la gran ventana que daba a los jardines iluminados de la mansión. Afuera, la fiesta continuaba, ajena al drama que se desarrollaba en el despacho. ¿Por qué ahora, Mariana? ¿Por qué aceptaste mi invitación después de tanto tiempo? Mariana se levantó también, pero mantuvo la distancia. Los chicos comenzaron a hacer más preguntas sobre ti en los últimos años. Adolescencia, cuestiones de identidad, ya sabes. Cuando tu invitación llegó fue Daniel quien insistió en que deberíamos venir. Y Ricardo, tu esposo, no se opuso. Ricardo es neurocirujano. Nos conocimos durante mi residencia. Él siempre supo sobre ti y sobre los chicos. Cuando nos casamos, los gemelos tenían 5 años. Él los ama como hijos legítimos, nunca hizo distinción. Alejandro se volvió para mirarla. Es un hombre afortunado. Él estuvo ahí cuando lo necesité, respondió Mariana simplemente. No es cuestión de suerte, sino de elecciones. La implicación de aquellas palabras no pasó desapercibida para Alejandro. ¿Qué quieres de mí ahora?, preguntó él. Finalmente, Mariana sonrió con serenidad. Yo no quiero nada, tengo una carrera exitosa como neuróloga pediátrica, un matrimonio feliz y 2 hijos maravillosos. Esta visita no es sobre mí. Los chicos, entonces, ellos tienen derecho a conocerte, si así lo desean, no para recibir tu dinero o tu apellido, sino para entender esa parte de su propia historia. Alejandro se pasó la mano por el cabello, gesto que Daniel había heredado de él. No sé cómo ser padre, Mariana. No tengo idea de qué hacer o decir a ellos. Nadie nace sabiéndolo. La diferencia es que la mayoría aprende desde el inicio, con los primeros llantos y pañales. Tú estás empezando por la mitad del camino. Un leve golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era Javier, el mayordomo. Perdón por la interrupción, señor. El señor Fernando está preguntando si todo está bien. Los invitados notaron su ausencia prolongada. Alejandro hizo un gesto desestimando la preocupación. Dile a mi padre que estaré de vuelta en algunos minutos. Cuando Javier se retiró, Mariana consultó su reloj. También debo volver. Ricardo y los chicos deben estar preguntándose dónde estoy. Espera, pidió Alejandro. Aún tenemos mucho que hablar. Sí, pero no hoy. Esta noche ya tuvo suficientes emociones. ¿Podrías hablarme más de ellos? ¿Sus personalidades, lo que les gusta? Mariana sonrió, una sonrisa genuina esta vez. Daniel es el estratega, analítico y observador. Planea todo con anticipación. Mateo es más intuitivo y creativo. Resuelve problemas de formas inesperadas. Ambos son extremadamente protectores el uno con el otro. Como mi hermano y yo éramos, murmuró Alejandro, refiriéndose al hermano menor que falleciera en un accidente automovilístico 10 años antes. Era una herida que nunca había cicatrizado completamente. Mariana asintió, comprensiva. Ellos saben sobre tu hermano. Creí importante que conocieran esa parte de la historia familiar también. Alejandro se sintió conmovido por aquel gesto, el hecho de que, a pesar de todo, Mariana hubiera mantenido la memoria de su hermano viva para los hijos que él ni siquiera sabía que existían. ¿Qué les contaste sobre mí?, preguntó temiendo la respuesta. La verdad adaptada para cada edad. Cuando eran pequeños, les dije solo que su padre biológico no podía estar presente. Conforme crecieron, les expliqué que nos habíamos separado antes de que yo descubriera el embarazo y que tú seguiste tu camino sin saber de ellos. Nunca les dijiste que los abandoné intencionalmente. Mariana negó con la cabeza. ¿Qué beneficio traería eso? Ellos necesitaban crecer sin resentimiento. Ricardo llenó el papel paterno con tanto amor que nunca sintieron un vacío. Alejandro sintió una mezcla de gratitud y celos hacia aquel hombre desconocido
que había criado a sus hijos cuando él no estuvo presente. «Quiero conocerlos adecuadamente», dijo Alejandro. «Si ellos quieren, claro. Daniel, probablemente, querrá. Mateo es más reservado, puede llevar tiempo». Salieron juntos del despacho, un silencio contemplativo entre ellos mientras recorrían el corredor de vuelta al salón principal. Antes de entrar, Alejandro tocó levemente el brazo de Mariana. «Hiciste un trabajo increíble con ellos», dijo sinceramente. «Gracias por eso». Mariana solo asintió, reconociendo el elogio sin palabras innecesarias. Cuando volvieron al salón, encontraron una escena inesperada. Fernando Hernández estaba sentado con los gemelos y Ricardo aparentemente envuelto en una conversación animada. Daniel gesticulaba entusiasmado mientras explicaba algo, y Mateo, aunque más callado, mostraba algo en su tablet. El patriarca de la familia Hernández parecía genuinamente interesado. «Parece que tu padre no perdió tiempo», comentó Mariana. Alejandro observó la escena con una mezcla de sorpresa y preocupación. Siempre fue directo al punto. Al acercarse, pudieron escuchar parte de la conversación. Entonces creé un algoritmo que adapta el tablero virtual para jugadores con diferentes necesidades, explicaba Daniel. Funciona con comando de voz o seguimiento ocular para quienes no pueden usar las manos. Impresionante, respondió Fernando. ¿Y tú, Mateo? Daniel dijo que eres el programador del dúo. Mateo, más tímido, mostró la aplicación en su tablet. Este es el Comcare. Facilita la comunicación en el aula para estudiantes con dificultades de habla o movilidad. Fernando asintió con aprobación. Ustedes heredaron la inteligencia analítica de los Hernández y la empatía de su madre. Una combinación poderosa. Alejandro y Mariana se miraron, sorprendidos por la rápida aceptación de Fernando. El abuelo nos estaba contando sobre la empresa, dijo Daniel, notando la aproximación de Alejandro y dirigiéndose a él sin incomodidad. La palabra abuelo cayó como una bomba en medio de la conversación. ¿Abuelo?, repitió Alejandro mirando a su padre en busca de explicación. Fernando se encogió de hombros. Es lo que soy, ¿no? Abuelo de estos jóvenes extraordinarios, solo nos estamos conociendo. Ricardo, hasta entonces silencioso, se levantó y extendió la mano hacia Mariana. Creo que se está haciendo tarde para los chicos. Mañana tenemos la fisioterapia de Daniel a las 8. Mariana asintió, agradecida por la sensibilidad de su esposo, al percibir que la situación ya era emocionalmente agotadora para todos los involucrados. ¿Podemos encontrarnos de nuevo?, preguntó Alejandro, dirigiéndose directamente a los gemelos. Me gustaría conocerlos mejor. Daniel respondió inmediatamente. Claro, ¿podemos jugar ajedrez? Sería un honor, respondió Alejandro, genuinamente conmovido por el entusiasmo del hijo. Mateo dudó antes de hablar. ¿Usted entiende de programación? Alejandro sonrió. Puede que no sea un experto, pero tengo un equipo completo de desarrollo que quedaría impresionado con tu trabajo. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Mateo, la primera dirigida a Alejandro desde que llegaron. Mariana comenzó a organizar la salida, ayudando a Ricardo con las sillas de ruedas. Fernando, sorprendentemente, insistió en acompañarlos, hasta la puerta. Son bienvenidos a esta casa en cualquier momento, dijo el patriarca a los gemelos. Esta también es su casa. Alejandro observó atónito cómo su padre, siempre tan formal y distante, mostraba una faceta cálida que raramente había exhibido con sus propios hijos. Cuando los cuatro finalmente se retiraron, los invitados comenzaron a especular abiertamente. El murmullo crecía mientras Alejandro permanecía inmóvil en el centro del salón, tratando de procesar el giro que su vida acababa de dar. Fernando regresó a su lado algunos minutos después. «Necesitamos hablar», dijo el patriarca con seriedad. «Pero no aquí, no ahora». «¿Tú sabías?», preguntó Alejandro. «¿Todos estos años sabías de mis hijos?». Fernando miró a su hijo con una expresión enigmática. «Esta es una conversación para después de que tus invitados se marchen. Ahora sé el anfitrión que debes ser». El resto de la fiesta transcurrió como un borrón para Alejandro. Sonreía automáticamente, respondía preguntas con evasivas educadas y brindaba cuando era necesario.
Pero su mente estaba en otro lugar, revisitando el pasado e imaginando un futuro que nunca había considerado posible. Cuando el último invitado finalmente se retiró, ya pasaban de las 3 de la madrugada. Alejandro encontró a su padre en el despacho sirviéndose un coñac. ¿Sabías sobre los gemelos?, preguntó Alejandro nuevamente sin preámbulos. Fernando tomó un trago prolongado antes de responder. Mariana intentó ponerse en contacto conmigo y con tu madre cuando la abandonaste. En aquel momento, consideré que era solo una exnovia más intentando recuperar una relación. Tu madre quería investigar, pero la convencí de no interferir. ¿Por qué? Porque finalmente estabas enfocado en los negocios, asumiendo responsabilidades. No quería distracciones. Alejandro sintió una ola de rabia subir por su cuerpo. Entonces tú también sabías. Y me lo ocultaste. No tenía certeza del embarazo, se defendió Fernando. Cuando supe de los rumores sobre que ella había tenido hijos, tú ya estabas comprometido con Sofía. Parecía mejor dejar el pasado en el pasado. ¿Mejor para quién?, desafió Alejandro. Perdí 15 años de la vida de mis hijos porque tú decidiste que era mejor así. Fernando no retrocedió. Tú elegiste tu camino cuando abandonaste a esa mujer para dedicarte a los negocios. Yo solo respeté tu elección. La revelación golpeó a Alejandro como un puñetazo. Parte de la culpa era suya, innegablemente. Pero descubrir que su propio padre podría haber cambiado el curso de los eventos hacía todo aún más amargo. ¿Qué pretendes hacer ahora?, preguntó Fernando, cambiando el foco de la conversación. Alejandro miró por la ventana, observando el cielo que comenzaba a aclararse en el horizonte. ¿Qué puedo hacer? Tienen una vida establecida, un padre que los crió, una familia funcional. Son Hernández, afirmó Fernando. Independientemente del apellido que lleven, tienen derecho a nuestro legado. Alejandro miró a su padre con incredulidad. ¿De eso se trata? ¿De la continuidad del imperio Hernández? Los adolescentes que acabas de conocer de repente son importantes porque comparten nuestra sangre. No seas ingenuo, replicó Fernando. Claro que eso importa, pero además vi algo en esos jóvenes, Alejandro. Una inteligencia, una sensibilidad que nuestra familia necesita. Alejandro aflojó la corbata, sintiéndose sofocado por el peso de las revelaciones e implicaciones. Necesito procesar todo esto. Ni siquiera sé por dónde empezar. Comienza por el principio, aconsejó Fernando, conociendo a tus hijos. Por la ventana del despacho, los primeros rayos de sol comenzaban a iluminar el jardín de la mansión. La fiesta que Alejandro había planeado como una celebración de su éxito y una humillación para Mariana, se había transformado en el inicio de un viaje completamente diferente, uno que jamás había anticipado, pero que ahora se presentaba como el mayor desafío de su vida. 3 días después de la fiesta, Alejandro estacionó su Porsche frente a un edificio residencial en La Condesa. El edificio, aunque bien conservado, no ostentaba el lujo al que estaba acostumbrado. Respiró profundo antes de salir del auto, ajustando nerviosamente el suéter casual que había elegido en lugar de los habituales trajes. Mariana había sugerido un primer encuentro en ambiente familiar para los chicos, y Alejandro aceptó prontamente. En el camino hasta el apartamento, recordó la última conversación con su padre. No intentes comprarlos con regalos caros, aconsejó Fernando. Ellos necesitan tu presencia, no tu dinero. Viniendo del hombre que siempre había sustituido el afecto por bienes materiales, aquel consejo sonó sorprendentemente sabio. En el elevador, Alejandro ensayó mentalmente lo que diría, pero todas las palabras parecían inadecuadas. ¿Cómo presentarse a 2 adolescentes que eran sus hijos biológicos, pero que habían crecido llamando a otro hombre papá? Mariana abrió la puerta antes incluso de que él tocara el timbre. Puntual, observó ella. Eso es nuevo. Algunas cosas cambian en 15 años, respondió él, intentando aliviar la tensión con una sonrisa tímida. El apartamento era espacioso y adaptado para las necesidades de los gemelos, con puertas anchas y pasillos sin obstáculos. La decoración mezclaba elementos modernos con toques acogedores, muy diferente de la frialdad calculada de la mansión de Alejandro.
En el centro de la sala, Daniel y Mateo esperaban en sus sillas de ruedas. Daniel vestía una camiseta con el logo de un campeonato de ajedrez, mientras que Mateo había optado por una con referencias a programación. Ambos observaban a Alejandro con expresiones distintas. Daniel con curiosidad abierta, Mateo con reserva cautelosa. «Hola», dijo Alejandro sintiéndose extrañamente vulnerable. «Gracias por recibirme». «¿Trajiste el tablero de ajedrez?», preguntó Daniel directamente, dispensando formalidades. Alejandro sonrió, aliviado por el enfoque práctico de su hijo. «Sí, está en el auto. Y también traje algo para ti, Mateo». Mateo levantó una ceja curioso a pesar de su reserva. «¿Qué es?» «Busca tus cosas en el auto, Alejandro», sugirió Mariana. «Mientras tanto, prepararé un café». Cuando Alejandro regresó con un tablero de ajedrez antiguo y una caja envuelta, notó que Ricardo no estaba presente. Como si leyera sus pensamientos, Mariana aclaró: «Ricardo está en el hospital, guardia de 24 horas». Alejandro asintió, secretamente aliviado por no tener que enfrentar al hombre que había criado a sus hijos. La situación ya era emocionalmente compleja. «Este tablero pertenecía a mi abuelo», explicó Alejandro colocando el conjunto de ajedrez en la mesa de centro. Las piezas eran de madera noble, talladas a mano, con detalles en marfil. Daniel acercó su silla, ojos brillando de admiración. «Parece un Staunton original de los años 50. «Exactamente», confirmó Alejandro impresionado. «¿Cómo lo sabes?» «Estudio la historia del ajedrez, además de las estrategias», respondió Daniel casualmente. «¿Puedo tocarlo?» «Es tuyo ahora», dijo Alejandro. «Si quieres, claro». Daniel miró a Mariana, quien asintió sutilmente. «Gracias», dijo él comenzando a examinar las piezas con reverencia. Mateo observaba la escena con expresión neutra. Alejandro se acercó a él con el paquete envuelto. «No sabía exactamente qué te gustaría», admitió extendiendo el regalo. «Espero haber acertado». Mateo abrió el envoltorio con cuidado metódico. Dentro había un kit de desarrollo de realidad aumentada específico para aplicaciones inclusivas. «Es el ARKit Adaptive», murmuró Mateo genuinamente sorprendido. «¿Cómo lo supiste?» «Investigué sobre la aplicación que desarrollaste», explicó Alejandro. «Pensé que esto podría ayudar a expandir las funcionalidades». Una pequeña sonrisa surgió en el rostro de Mateo. «Es difícil de encontrar en México». «Tengo algunos contactos», respondió Alejandro modestamente. Mariana regresó con una bandeja de café y observó la interacción con una mezcla de alivio y cautela. Los regalos habían sido elegidos con sensibilidad. No eran solo artículos caros, sino que demostraban un esfuerzo genuino de conexión. Entonces, Alejandro se sentó en el sofá, sosteniendo su taza de café. «Me gustaría conocerlos mejor. Pueden contarme sobre la escuela, amigos, lo que les gusta hacer». En los 40 minutos siguientes, Alejandro escuchó atentamente, mientras los gemelos compartían detalles sobre sus vidas. Daniel hablaba con entusiasmo sobre competiciones de ajedrez adaptado, sus planes de convertirse en un gran maestro y la estrategia que había desarrollado para compensar la dificultad en mover las piezas. Un asistente autorizado podía mover las piezas siguiendo sus instrucciones. Mateo, inicialmente más reservado, gradualmente se animó al hablar sobre su proyecto de inclusión digital. Su aplicación había comenzado como un trabajo escolar, pero ganó reconocimiento tras ser implementada experimentalmente en 2 escuelas públicas. «El problema es que falta inversión para expandirla», explicó Mateo. «Las escuelas tienen presupuesto limitado para tecnología». Alejandro absorbía cada palabra, alternando entre orgullo por los talentos de sus hijos y tristeza por los años perdidos. Detrás de cada logro que mencionaban, había recuerdos preciosos de los cuales él no había participado. «¿Y tú?», preguntó Daniel de repente. «Mamá dijo que construyes edificios». Alejandro sonrió con la simplificación. «Básicamente sí. El Grupo Hernández desarrolla emprendimientos inmobiliarios, residenciales, comerciales, hoteles, como el complejo Bahía Marina», cuestionó Mateo, refiriéndose al más reciente y ambicioso proyecto de la empresa. «¿Lo conoces?». Alejandro estaba sorprendido. Mateo se encogió de hombros.
Leí sobre el sistema de automatización residencial que están implementando allí. Parece interesante, pero no muy inclusivo. Alejandro parpadeó, tomado por sorpresa por la observación crítica. ¿Cómo así? Sistema está basado principalmente en comandos táctiles en paneles fijos a una altura estándar, explicó Mateo. No muy útil para alguien en una silla de ruedas o con limitaciones motoras. Mariana observaba la interacción con discreto interés, permitiendo que la conversación fluyera naturalmente. Tienes razón, admitió Alejandro tras reflexionar. Nunca consideramos adecuadamente ese aspecto. La mayoría de las personas no lo consideran, respondió Mateo sin resentimiento. Por eso desarrollo soluciones adaptativas. Alejandro sintió una idea tomando forma. ¿Tendrías interés en asesorar a nuestro departamento de desarrollo sobre esto? Podríamos implementar tus sugerencias en el proyecto. Los ojos de Mateo se iluminaron con posibilidades. En serio, absolutamente. De hecho, si ustedes dos quieren, me encantaría mostrarles cómo funciona la empresa algún día. Daniel miró a su hermano con entusiasmo. ¿Podemos ir, mamá? Mariana vaciló brevemente. Si ustedes quieren y Alejandro consigue adaptar la visita para sus necesidades, puedo garantizar accesibilidad total, aseguró Alejandro prontamente. Haremos los ajustes necesarios. La conversación continuó por más tiempo, hasta que Daniel desafió a Alejandro a una partida de ajedrez. Para sorpresa de Alejandro, su hijo demostró habilidad muy superior a su edad, ejecutando movimientos sofisticados con confianza de maestro. Ya que mate en 3 jugadas, anunció Daniel tras 20 minutos de partida. Alejandro estudió el tablero, buscando una salida. Impresionante, reconoció viendo que Daniel tenía razón. ¿Dónde aprendiste a jugar así? Comencé a los 6 años, durante la fisioterapia, explicó Daniel. Ayudaba con la coordinación motora fina. Después, se convirtió en pasión. Mateo observaba la partida con interés técnico. Daniel tiene memoria fotográfica para posiciones de tablero. Puede recordar juegos enteros después de verlos una vez. Alejandro sintió una punzada de orgullo paternal que nunca había experimentado antes. Tu abuelo Fernando también juega. Le encantaría una partida contigo. Ya me invitó, reveló Daniel casualmente. Llamó ayer. Alejandro y Mariana intercambiaron miradas sorprendidas. ¿Mi padre les llamó?, preguntó Alejandro. Solo a Daniel, aclaró Mateo. Por ahora soy solo el nieto programador, no el nieto ajedrecista. Había un tono levemente melancólico en aquella observación que no pasó desapercibido para Alejandro. Estoy seguro de que él estaría igualmente interesado en tu trabajo con tecnología adaptativa, dijo Alejandro. De hecho, la empresa podría beneficiarse de eso. Hablando de eso, intervino Mariana, se está haciendo tarde. Los chicos tienen clase mañana temprano. Alejandro consultó el reloj, sorprendido al ver que 3 horas habían pasado rápidamente. Claro, no quiero interferir con su rutina. ¿Podemos encontrarnos de nuevo?, preguntó Daniel directamente. Me encantaría, respondió Alejandro, sorprendido por su propia sinceridad. Lo que había comenzado como una obligación moral se había transformado genuinamente en deseo de conexión. Tal vez el próximo fin de semana, sugirió Mariana. Los chicos tienen un torneo de ajedrez adaptado el sábado. Daniel va a competir, Mateo va a apoyar. ¿Puedo asistir?, preguntó Alejandro esperanzado. Daniel respondió antes que Mariana pudiera. Sería genial. Nadie de la familia, además de mamá y papá Ricardo, suele ir. La mención casual, a papá Ricardo, causó una sensación extraña en Alejandro. Un recordatorio de su ausencia en la crianza de los hijos. Al mismo tiempo, sentía gratitud por el hombre que había estado presente cuando él no lo estuvo. Entonces, estaré allí, confirmó Alejandro. Envíen la dirección y el horario. Al despedirse, Alejandro se sorprendió con el impulso de abrazar a sus hijos, pero se contuvo, incierto, sobre cómo sería recibido tal gesto. En lugar de eso, estrechó las manos de ambos formalmente, prometiendo volver. Mariana lo acompañó hasta la puerta. Gracias, dijo Alejandro en voz baja, por permitir esto. No es cuestión de permiso, respondió ella.
Ellos tienen derecho a conocerte, y tú a ellos. Solo te pido que seas consistente. Si entras en sus vidas, no desaparezcas de nuevo. Alejandro asintió gravemente. No voy a desaparecer, lo prometo. En el elevador, Alejandro reflexionó sobre aquella tarde. El encuentro había sido mejor de lo que esperaba. Los chicos eran inteligentes, talentosos y, a pesar de las circunstancias, abiertos a la posibilidad de conocerlo. En su auto, antes de arrancar, Alejandro hizo algo que raramente hacía. Llamó a su padre. «¿Cómo fue?», preguntó Fernando sin preámbulos cuando contestó. «Bien, mejor de lo que esperaba», respondió Alejandro. «Supe que llamaste a Daniel». Hubo una breve pausa del otro lado de la línea. «Él tiene potencial extraordinario en el ajedrez. Lo invité a jugar conmigo». «Papá, agradezco tu interés, pero necesitamos coordinar esto. Son muchos cambios para ellos de una vez». «Entiendo», respondió Fernando sorprendentemente comprensivo. «¿Qué propones? Que sigamos a su ritmo y que no olvides que son 2 nietos, no solo uno. Mateo es el programador, ¿correcto? Tengo planes para él también». Alejandro suspiró. «Papá, no son piezas que puedes posicionar en tu tablero corporativo. Son adolescentes tratando de procesar la súbita aparición de una familia que no conocían. ¿Me estás dando lecciones sobre paternidad ahora?» El tono de Fernando era de leve ironía. «Estoy tratando de evitar los mismos errores», respondió Alejandro sinceramente. El silencio que siguió estuvo cargado de significados no dichos. Finalmente, Fernando habló. «¿Vas al torneo de ajedrez el sábado?» «Sí». «Perfecto, nos vemos allí». Alejandro colgó y se quedó algunos minutos sentado en el auto, procesando todo lo que había sucedido aquel día. Por primera vez en años, sentía que estaba ante algo mucho mayor y más importante que contratos millonarios o adquisiciones corporativas. Estaba ante la oportunidad de redefinir completamente el significado de su vida. El club de ajedrez de la ciudad ocupaba una antigua casona en Coyoacán. Cuando Alejandro llegó al lugar del torneo aquel sábado, se sorprendió con la simplicidad del ambiente, tan diferente de los círculos sociales sofisticados que frecuentaba. El estacionamiento estaba repleto de autos familiares comunes, con solo algunos modelos más lujosos entre ellos. Alejandro identificó inmediatamente el Mercedes de su padre estacionado cerca de la entrada. Fernando había llegado antes que él. En el vestíbulo de entrada, voluntarios organizaban las inscripciones y distribuían gafetes. Alejandro se sintió fuera de lugar en su suéter de cashmere y pantalones de marca, mientras la mayoría de los presentes vestía con simplicidad práctica. «¿Nombre del participante?», preguntó una joven voluntaria sonriente. «En realidad vine a ver. Daniel Mendoza está compitiendo hoy». La joven consultó su lista. «Ah, sí, Daniel. Categoría juvenil adaptada. Salón 3, segundo piso. Tenemos elevador a la derecha». Alejandro agradeció y se dirigió al lugar indicado. Mientras caminaba por los pasillos, observaba los cuadros en las paredes, fotografías de torneos históricos y campeones locales. En una de ellas, reconoció a Daniel, más joven, recibiendo un trofeo. Al entrar al Salón 3, Alejandro inmediatamente divisó a su padre. Fernando conversaba con Mariana en voz baja, cerca de una de las mesas donde los competidores se prepararían para las partidas. Daniel ajustaba meticulosamente sus piezas, concentrado, mientras Mateo manipulaba una tablet a su lado. Ricardo también estaba presente, conversando amigablemente con otro padre. La escena familiar hizo que Alejandro dudara en la entrada. Él era claramente el elemento extraño en aquel grupo ya establecido. Fue Mateo quien lo notó primero. El adolescente señaló discretamente en su dirección, haciendo que Mariana y Fernando voltearan. Alejandro avanzó, sintiendo el peso de las miradas curiosas de los demás presentes. «¿Viniste?», dijo Daniel, sonriendo brevemente antes de volver su atención al tablero. «Dije que vendría», respondió Alejandro acercándose. «Estoy ansioso por verte en acción». Mariana lo saludó con un gesto contenido. «Alejandro, ¿conoces las reglas del torneo adaptado?» «No exactamente», admitió él. «Es simple», explicó Ricardo uniéndose al grupo. Daniel da las instrucciones verbalmente.
y un asistente autorizado mueve las piezas por él. El tiempo se controla normalmente. Alejandro y Ricardo se miraron brevemente. Era el primer encuentro de ellos desde la revelación en la fiesta. Para sorpresa de Alejandro, no había hostilidad en la mirada del neurólogo, solo una cautelosa aceptación de la situación. «Gracias por explicar», dijo Alejandro, extendiendo la mano. «Y gracias por todo lo demás». Ricardo estrechó su mano firmemente. «Los chicos son lo que importa ahora». Fernando observaba la interacción con interés. Cuando se acercó para saludar a Alejandro, su semblante ostentaba una seriedad inusual. «El primer adversario de Daniel hoy es Felipe Martínez», informó. «Fernando», como si estuviera discutiendo una fusión empresarial. «Campeón estatal el año pasado. Estilo agresivo, prefiere aperturas sicilianas». Alejandro levantó las cejas, sorprendido. «¿Cómo sabes todo eso?» «Hice mi investigación», respondió Fernando simplemente. «Daniel tiene grandes posibilidades si mantiene el juego posicional». Mateo, que se había acercado silenciosamente en su silla de ruedas, comentó: «El abuelo ya vio todos los videos de las partidas anteriores de Daniel. Ayer discutieron estrategias por 2 horas por teléfono». Alejandro intercambió una mirada significativa con Mariana, quien se encogió de hombros con una expresión resignada. Aparentemente, Fernando Hernández había decidido asumir plenamente su papel de abuelo, con la misma intensidad con que conducía sus negocios. El torneo comenzó puntualmente. Las mesas estaban dispuestas de forma que permitieran fácil acceso para los competidores con movilidad reducida. Alejandro se sentó entre su padre y Mateo, mientras Mariana y Ricardo ocupaban lugares del otro lado. «¿Daniel está nervioso?», preguntó Alejandro a Mateo en voz baja, mientras los competidores se preparaban. «No más que lo normal», respondió Mateo, sin desviar los ojos de la tablet. «Tiene un ritual prepartida. Está visualizando los primeros 15 movimientos posibles». «¿Y qué estás haciendo ahí?», Alejandro indicó la tablet con curiosidad. «Registro estadístico. Monitoreo todos los movimientos y después analizamos juntos los patrones de toma de decisión». Alejandro sonrió, impresionado con la dedicación. «Ustedes son un gran equipo». «Siempre lo fuimos», respondió Mateo simplemente. Después, añadió en tono más bajo: «Tuvimos que serlo». La partida inicial de Daniel fue relativamente rápida. Su adversario, claramente nervioso, cometió un error en el medio juego que Daniel explotó implacablemente. En menos de 1 hora, el resultado estaba definido. «Jaque mate en 3», anunció Daniel con calma. Su oponente estudió el tablero por algunos instantes antes de extender la mano en reconocimiento de la derrota. «Brillante», murmuró Fernando, que había permanecido completamente absorto durante toda la partida. «Podría haber ganado 5 movimientos antes», observó Mateo para Alejandro. «Pero a Daniel le gusta construir finales elegantes». Mientras esperaban la siguiente ronda, Alejandro aprovechó para conversar más con Mateo, que permanecía algo distante. «¿Tú también juegas?», preguntó. «Conozco las reglas, pero no tengo la paciencia de Daniel», respondió Mateo. «Prefiero problemas con múltiples soluciones, no solo una secuencia perfecta». «Como la programación», observó Alejandro. «Exactamente». Una pequeña pausa se estableció entre ellos, antes de que Mateo continuara en tono más personal. «¿Realmente crees que mi aplicación podría ser útil en tus proyectos inmobiliarios?» «Absolutamente», confirmó Alejandro. «De hecho, he estado pensando en eso desde nuestra conversación. Si podemos integrar soluciones de accesibilidad digital desde la concepción de los proyectos, en vez de adaptarlos después, crearíamos ambientes genuinamente inclusivos». Los ojos de Mateo se iluminaron con el potencial de la idea. La mayoría de las constructoras solo implementa lo mínimo exigido por ley. Y generalmente como adaptaciones posteriores, no como parte del diseño. «Original», concordó Alejandro. «Podríamos cambiar eso». «¿Estás hablando en serio o solo intentando impresionarme?», preguntó Mateo directamente, con la franqueza característica de su edad. Alejandro sonrió con la transparencia de su hijo. «Un poco de ambos, para ser sincero. Quiero impresionarte, sí, pero también veo valor real en la idea.
podría ser una ventaja competitiva importante para nuestros emprendimientos. Esta honestidad pareció agradar a Mateo más de lo que cualquier promesa vacía habría hecho. Tengo algunos prototipos que podría mostrarte. Me encantaría verlos, respondió Alejandro, genuinamente interesado. Del otro lado de la sala, Mariana observaba la interacción con una mezcla de cautela y esperanza. Ricardo sostuvo su mano discretamente. ¿Está todo bien?, preguntó él. Todavía estoy procesando, admitió Mariana. Ver a Alejandro interactuando con los chicos es extraño. Pero tal vez sea bueno para ellos, consideró Ricardo, conocer sus orígenes. Mariana asintió lentamente. Estás siendo increíblemente comprensivo con todo esto. Ricardo se encogió de hombros. Son nuestros hijos, Mari. Siempre lo serán. Alejandro solo está descubriendo que también son suyos. La segunda ronda comenzó, y Daniel enfrentó a un adversario más experimentado. La partida se prolongó, exigiendo concentración intensa. Alejandro observaba fascinado a su hijo, reconociendo en él la misma determinación que había heredado de Fernando. Durante el intervalo para almorzar, el grupo se dirigió a la cafetería del club. La interacción aún era un tanto incómoda, dos núcleos familiares distintos, intentando navegar una nueva configuración. Daniel está jugando excepcionalmente bien hoy, comentó Fernando mientras comían. La apertura en la segunda partida fue particularmente inteligente. Ha estado trabajando en esa variación durante meses, explicó Ricardo, sorprendiendo a todos por interactuar directamente con Fernando. Solemos analizar partidas clásicas juntos los miércoles. Fernando miró a Ricardo con un nuevo interés. ¿Tú juegas? Como aficionado, respondió Ricardo. Fue así como me acerqué a los chicos cuando conocí a Mariana. Daniel me desafió a una partida antes, incluso de dejarme presentarme formalmente. La mesa entera rió con la historia, aliviando brevemente la tensión. Alejandro observó con curiosidad la interacción entre su padre y Ricardo, dos hombres completamente diferentes, unidos por el afecto hacia sus hijos. La semifinal del torneo fue la partida más difícil para Daniel. Su oponente, un muchacho mayor con experiencia en competiciones nacionales, lo presionó duramente. En determinado momento, Daniel parecía estar en clara desventaja. «Está en problemas», murmuró Fernando, tenso. Mateo, sin embargo, permanecía calmo. «Espera», dijo simplemente. Y de hecho, tras algunos momentos de intensa concentración, Daniel ejecutó una secuencia sorprendente de movimientos que revirtió completamente la situación. Su oponente, visiblemente impactado, luchó por algunos movimientos más antes de reconocer la derrota inevitable. «¿Cómo lo sabías?», preguntó Alejandro a Mateo, admirado. «Daniel siempre parece estar en desventaja antes de sus mejores jugadas», explicó Mateo. «Es parte de su estrategia, crear la ilusión de vulnerabilidad». Alejandro no pudo dejar de notar el paralelo con situaciones empresariales que había enfrentado. A veces, aparentar debilidad estratégicamente podía ser una ventaja. La final del torneo fue programada para el final de la tarde. Durante el intervalo, Alejandro encontró un momento para hablar en privado con Daniel. «Estoy impresionado», dijo sinceramente. «Tu talento es extraordinario». Daniel sonrió, claramente satisfecho con el elogio. «Gracias por venir hoy», significó mucho. La simplicidad de aquella afirmación conmovió profundamente a Alejandro. Planeaba quedarme solo para las primeras partidas, pero ahora no me perdería la final por nada. Incluso si se demora, las finales a veces pueden extenderse por horas. «Cancelaré cualquier otro compromiso», garantizó Alejandro. Daniel asintió satisfecho, y entonces preguntó algo inesperado. «¿Tú jugabas cuando tenías mi edad?» «Un poco», admitió Alejandro. «Nunca en torneos, solo con mi abuelo y mi hermano». «Mamá nos contó sobre tu hermano», dijo Daniel suavemente. «Lo siento». Alejandro sintió un nudo en la garganta con la mención al hermano fallecido. «Gracias. Él habría adorado conocerlos a ustedes dos». Un breve silencio se estableció entre ellos
antes de que Daniel preguntara, ¿cómo era él? Alejandro sonrió, recordando memorias preciosas. Muy diferente a mí. Más artístico, menos competitivo. Tocaba piano maravillosamente bien. Como Mateo, observó Daniel. ¿Mateo toca piano? Alejandro se sorprendió con esta información desconocida. Teclado electrónico. Aprendió solo usando tutoriales en línea. No le cuenta a nadie porque piensa que no toca lo suficientemente. Bien todavía. Esta pequeña revelación, un talento escondido de su hijo más reservado, conmovió a Alejandro de manera inesperada. Eran tantos aspectos de la vida de los chicos que aún desconocía, tantas facetas de sus personalidades por descubrir. La final del torneo fue tensa y emocionante. Daniel enfrentó a un joven prodigio de Monterrey, en una partida que atrajo la atención de todos los presentes. Durante más de 2 horas, los dos competidores demostraron habilidad excepcional. Cuando finalmente llegó al fin, con la victoria de Daniel, la sala estalló en aplausos. Mariana y Ricardo fueron los primeros en abrazarlo, seguidos por Mateo. Alejandro y Fernando esperaron su momento, aún inciertos sobre su lugar en aquel ritual familiar. Fue Daniel quien extendió la mano hacia ellos, invitándolos a compartir su alegría. El gesto simple pero profundamente simbólico no pasó desapercibido para nadie presente. En la ceremonia de premiación, Daniel recibió su trofeo con una sonrisa discreta. Cuando lo invitaron a decir algunas palabras, sorprendió a todos. Quisiera agradecer a mi familia por el apoyo, mis padres y mi hermano que siempre estuvieron conmigo, y también a los nuevos miembros que están comenzando a formar parte de nuestra historia. La mirada que lanzó a Alejandro y Fernando contenía una aceptación que trascendía palabras. Mientras salían del club, con el trofeo orgullosamente cargado por Daniel, Alejandro percibió que algo fundamental había cambiado. No era apenas un visitante en la vida de sus hijos, estaba gradualmente convirtiéndose en parte de ella, aunque de forma diferente a la convencional. ¿Cena para celebrar?, sugirió Ricardo, sorprendiendo a todos con la invitación inclusiva. Alejandro dudó, mirando a Mariana en busca de aprobación. Pizza en nuestra casa, ella aclaró, tradición después de los torneos. Nos encantaría, respondió Fernando antes incluso de que Alejandro pudiera hablar. Llevaremos el postre. Mientras se dirigían a sus respectivos autos, Alejandro percibió que estaban construyendo, paso a paso, una nueva configuración familiar. No la tradicional, ciertamente, pero una que podría ofrecer a los gemelos el apoyo ampliado que merecían. Creo que fue un buen día, comentó Fernando en el estacionamiento. Alejandro observó a Daniel y Mateo alejándose con Mariana y Ricardo, sus sillas de ruedas hábilmente manejadas por los padres experimentados. Sí, concordó Alejandro, pero tenemos un largo camino por delante. La vida es larga, filosofó Fernando, con una sabiduría que raramente demostraba, y ahora tenemos motivación extra para aprovecharla bien. Mientras seguía el auto de Mariana en dirección al apartamento en la Condesa, Alejandro reflexionó sobre cómo en apenas una semana su perspectiva de vida había sido completamente revolucionada. La fiesta que había planeado para humillar a una exnovia se había transformado en el portal para una dimensión de su existencia que jamás hubiera imaginado posible. 6 meses pasaron desde el torneo de ajedrez. El otoño capitalino ya avanzaba, trayendo temperaturas más templadas y tardes doradas. En la azotea de la constructora Hernández, una reunión inusual acontecía en la sala de proyectos principal. El sistema reconoce comandos de voz en 5 idiomas diferentes y puede ser calibrado para variaciones de tono y dicción, explicaba Mateo demostrando la interfaz en una pantalla interactiva. Esto permite que personas con movilidad reducida o limitaciones motoras controlen todos los aspectos del ambiente sin depender de pantallas táctiles. Alrededor de la mesa, ejecutivos de la constructora y representantes de una asociación de accesibilidad observaban atentamente. Alejandro permanecía al fondo, permitiendo que su hijo condujera la presentación sin interferencias. La idea es hacer que la accesibilidad sea invisible, continuó Mateo con creciente confianza.
no como adaptación posterior, sino como parte integral de la arquitectura y el diseño. ¿Y los costos adicionales?, cuestionó uno de los directores financieros. Sorprendentemente bajos cuando se implementan desde la concepción, respondió Mateo, pasando a una diapositiva con datos comparativos. El aumento total en el presupuesto de construcción es de apenas 2.7%, mientras que el valor de mercado de los inmuebles puede aumentar hasta un 15% debido a la certificación de accesibilidad Universal. Alejandro observaba orgulloso la desenvoltura de su hijo. En apenas 6 meses, Mateo había transformado su aplicación experimental en un sistema integral de domótica inclusiva. El proyecto piloto sería implementado en el complejo Bahía Marina, el emprendimiento más ambicioso de la constructora Hernández en años. Cuando la presentación terminó, los ejecutivos aplaudieron entusiasmados. Mateo, normalmente reservado, no pudo contener una sonrisa de satisfacción. «Creo que tenemos un consenso», concluyó Fernando, quien había presidido la reunión con inusual paciencia. «El proyecto avanza para implementación inmediata». Tras los cumplidos finales y la salida de los ejecutivos, Alejandro se acercó a su hijo. «Lo hiciste genial», dijo simplemente. «Logré controlar el nerviosismo», respondió Mateo. «El abuelo me dio algunos consejos antes sobre cómo lidiar con la directiva». Alejandro levantó las cejas, sorprendido y ligeramente divertido, con la mención al abuelo, término que aún sonaba extraño cuando se aplicaba a Fernando Hernández. «Apuesto que sí. Y conozco bien esos consejos. Escuché muchos de ellos a lo largo de los años». Fernando se acercó a los dos, ajustando con dignidad el nudo de su corbata de seda italiana. «Mateo tiene instinto natural para los negocios. Ve soluciones donde otros ven solo problemas». El elogio proveniente de Fernando, hombre notoriamente avaro en reconocimientos, hizo que Mateo se sonrojara ligeramente. «Daniel llamó 2 veces durante la reunión», informó Fernando, consultando su teléfono. «Algo sobre la llegada anticipada del técnico de la selección mexicana de ajedrez adaptado. ¿Es hoy?». Mateo revisó el reloj preocupado. «Prometí que estaría allí para registrar la sesión de entrenamiento». «Ve», autorizó Alejandro. «El conductor está esperando abajo. Puedo finalizar los detalles aquí y te encuentro más tarde en el club». Mateo asintió, ya dirigiendo su silla hacia el elevador, cuando se detuvo brevemente. «Papá, ¿podrás ir a la selectiva nacional el mes que viene? Es en Monterrey». La palabra papá aún causaba un pequeño sobresalto en Alejandro, una mezcla de alegría y responsabilidad que todavía estaba aprendiendo a administrar. «No me lo perdería por nada», respondió sinceramente. «Ya está en mi agenda». Tras Túmuna, la salida de Mateo, Alejandro y Fernando permanecieron en la sala de reuniones ahora vacía. «Tiene visión estratégica impresionante», comentó Fernando, observando los gráficos que Mateo había presentado. «Consigue ver aplicaciones prácticas, donde especialistas con décadas de mercado ven solo teoría». «Y Daniel está a punto de convertirse en el miembro más joven de la Selección Nacional de Ajedrez Adaptado», añadió Alejandro orgullosamente. «Impresionante cómo superaron todas las adversidades». «Gracias a su madre», observó Fernando, sorprendiendo a Alejandro con el reconocimiento. «Mariana hizo un trabajo notable criándolo sola durante tantos años». Alejandro asintió, recordando la cena de celebración tras el torneo 6 meses atrás. Aquella noche, en medio de pizzas y conversaciones incómodas, Mariana había compartido algunas de las luchas de los primeros años, los diagnósticos devastadores, las intervenciones médicas, las adaptaciones constantes. «No fue sola», corrigió Alejandro tras un momento. «Ricardo estuvo presente en todos los momentos importantes». «Sí», concordó Fernando, con una nueva apreciación por el neurólogo que inicialmente había visto como un intruso. «Un hombre admirable». Alejandro sonrió ante esta evolución en el pensamiento de su padre. Los meses de convivencia habían transformado profundamente la dinámica entre las familias. Lo que comenzara como un arreglo incómodo se había vuelto gradualmente una relación de respeto mutuo. «Necesito resolver algunos asuntos antes de ir al club», dijo Alejandro, consultando su reloj.
¿Vienes? No hoy, respondió Fernando. Tengo una videoconferencia con inversionistas europeos, pero cenaremos todos juntos el domingo, ¿correcto? Sí, en la casa de playa. Mariana confirmó que vendrán. La casa de playa en Acapulco, antes escenario de fiestas extravagantes de Alejandro, había sido recientemente adaptada para accesibilidad total, permitiendo que los gemelos disfrutaran de fines de semana a la orilla del mar. El proyecto de Mindonesis Adaptación, supervisado personalmente por Mateo, se había convertido en un caso de estudio en la empresa. Cuando Alejandro llegó al club de ajedrez, encontró un ambiente de entusiasmo contenido. Daniel estaba concentrado en una partida demostrativa contra el técnico de la selección, mientras Mateo registraba cada movimiento meticulosamente en su tablet especializada. Ricardo, salido directamente del hospital, aún en ropa médica, saludó discretamente a Alejandro al verlo entrar. «¿Cómo va?», preguntó Alejandro en voz baja acercándose. «Brillantemente», respondió Ricardo con evidente orgullo. «El técnico está impresionado. Dijo que Daniel tiene potencial para competiciones internacionales». Alejandro sintió una ola de satisfacción al observar la concentración intensa en el rostro de Daniel. El muchacho había heredado no solo su fisonomía, sino también la determinación inquebrantable de Fernando. «La presentación de Mateo fue un éxito», comentó Alejandro. «El proyecto fue aprobado íntegramente». «Estaba muy nervioso anoche», reveló Ricardo. «Pasó horas revisando los datos». «No lo demostró ni por un segundo», se admiró Alejandro. «Condujo todo como un ejecutivo experimentado». Ricardo sonrió. «Los dos siempre han sido así. Superan expectativas cuando están bajo presión». Los dos hombres observaron en silencio la partida por algunos minutos, unidos por el orgullo compartido. La relación entre ellos, inicialmente tensa, había evolucionado hacia un respeto mutuo que sorprendió a ambos. «Mariana mencionó que están pensando en un apartamento más grande», comentó Alejandro casualmente. Ricardo asintió. «Los chicos necesitarán espacios propios cuando comiencen la universidad. El actual quedará pequeño». Alejandro vaciló brevemente antes de continuar. «Tenemos un desarrollo finalizándose en Lomas de Chapultepec, totalmente adaptado, siguiendo los estándares que Mateo desarrolló». «Alejandro». Ricardo comenzó, su tono indicando que había detectado la oferta implícita. «No estoy tratando de comprar mi espacio en la vida de ellos», aclaró Alejandro rápidamente. «Solo pensé en ofrecer una opción que sería genuinamente adecuada para las necesidades de todos». Ricardo estudió el rostro de Alejandro por un momento antes de responder. «Lo discutiré con Mariana. Como una posibilidad, no como un regalo». Alejandro asintió comprendiendo la importancia de esa distinción. En los últimos meses había aprendido a respetar profundamente los límites establecidos por Mariana y Ricardo, los verdaderos padres de sus hijos biológicos. Después de la sesión de entrenamiento, cuando Daniel fue formalmente invitado a integrar la selección nacional, el grupo decidió celebrar en un restaurante cercano. Alejandro observaba la dinámica familiar con un sentimiento de gratitud creciente por su lugar periférico, pero significativo, en aquel núcleo ya establecido. «¿Y tú, Alejandro?», la voz de Mariana interrumpió sus pensamientos. «¿Alguna novedad personal?». La pregunta, aunque casual, llevaba un peso específico. En los últimos meses, mientras Alejandro reorganizaba su vida en torno a la nueva relación con sus hijos, su vida personal había quedado en segundo plano. «Trabajo». «Principalmente», respondió con una sonrisa leve. «Hay ustedes, claro». «¿Sin ninguna compañía especial?», insistió Mariana delicadamente. Alejandro percibió que la pregunta no era solo curiosidad, era una verificación. Mariana queriendo asegurarse de que cualquier nueva persona en 1902. La vida de Alejandro sería adecuada para la convivencia con los chicos. Algunas salidas ocasionales, admitió. «Nada serio aún». «Papá está enfocado en la empresa y en nosotros», intervino Daniel con su típica objetividad. «Prioridades claras». Alejandro sintió un calor en el pecho al oír a Daniel referirse a él como «papá», algo que ocurría con creciente naturalidad en los últimos meses. Mateo, aunque más reservado,
También había comenzado a usar el término ocasionalmente. Exactamente, confirmó Alejandro, agradecido por la comprensión de su hijo. Después de la cena, mientras esperaban sus autos en el estacionamiento, Mariana se apartó con Alejandro para una conversación privada. «Quería agradecerte», dijo ella suavemente. «¿Por qué?» «Por la forma en que has manejado todo esto, sin presión, respetando límites, siendo consistente». Alejandro se sintió genuinamente conmovido por el reconocimiento. «Son adolescentes increíbles, Mariana, y lo serían incluso sin mí. Tú y Ricardo hicieron un trabajo extraordinario». «Sí, pero ahora te tienen a ti también», respondió ella. «Y eso ha sido importante para ellos, de formas que no imaginé posibles». Alejandro asintió, recordando momentos significativos de los últimos meses. La primera vez que ayudó a Daniel a estudiar para un examen de historia. La noche en que Mateo llamó pidiendo consejos sobre el proyecto. El fin de semana en 1990, que los cuatro, él, Fernando y los gemelos, vieron un maratón de películas de ciencia ficción. «Para mí también», admitió Alejandro, «más de lo que puedo expresar». En la mañana del domingo, la casa de playa en Acapulco hervía de actividad. Alejandro supervisaba personalmente los últimos ajustes en la rampa de acceso a la piscina, una innovación proyectada en conjunto por Mateo y el equipo de ingeniería de la constructora. «Probé el mecanismo 3 veces», garantizó el ingeniero responsable. «Soporta perfectamente el peso de la silla y mantiene estabilidad incluso con movimiento de olas en la piscina». Alejandro asintió satisfecho. La rampa hidráulica era solo una de las muchas adaptaciones implementadas en la propiedad. Cada detalle había sido cuidadosamente planeado para garantizar máxima autonomía a los gemelos durante sus estancias. Cuando el auto de Mariana y Ricardo llegó, trayendo a los chicos, Alejandro sintió la familiar mezcla de ansiedad y alegría que acompañaba cada reunión familiar. Aún estaba aprendiendo a navegar su papel en aquella configuración no tradicional. «Esta casa está irreconocible», comentó Mariana, observando las transformaciones mientras recorrían el jardín. «La última vez que estuve aquí era...» Se interrumpió, avergonzada por el recuerdo. La última vez que había estado en aquella casa fue 15 años antes, durante la breve relación con Alejandro. «Era otro momento de mi vida», completó Alejandro serenamente. «Esta versión es mucho mejor». Mateo inspeccionaba cada detalle, técnico con ojos críticos, mientras Daniel ya se dirigía al espacio adaptado para juegos, donde un tablero de ajedrez profesional lo esperaba. «¿El abuelo aún no llegó?», preguntó Daniel, claramente ansioso por la presencia del abuelo, con quien había desarrollado una inesperada conexión. «Debe estar llegando», respondió Alejandro. «Tuvo una videoconferencia esta mañana». Ricardo se acercó a Alejandro, mientras observaban a los chicos explorar los ambientes. «Mariana y yo hablamos sobre ese apartamento en Lomas», dijo discretamente. «Y nos gustaría conocer el proyecto», respondió Ricardo, «como una posibilidad real, considerando que los chicos necesitarán un ambiente adecuado cuando comiencen la universidad». Alejandro asintió, conteniendo la satisfacción. «Podemos ver los proyectos durante la semana. Sería una inversión conjunta, naturalmente». Ricardo apreció el enfoque respetuoso. «Naturalmente». El helicóptero de Fernando aterrizó puntualmente al mediodía en el helipuerto instalado en la propiedad. El patriarca de los Hernández descendió acompañado por una sorpresa. Marina, la antigua secretaria de Alejandro, ahora directora de responsabilidad social del grupo. «Espero que no te importe», dijo Fernando al encontrar a Alejandro. «Marina ha estado trabajando en el programa de inclusión corporativa y quería discutir algunas ideas con Mateo». Alejandro sonrió, reconociendo la estrategia discreta de su padre. En las últimas semanas, Fernando había mencionado repetidamente las cualidades profesionales y personales de Marina, claramente intentando despertar el interés de su hijo. «Claro que no me importa», respondió Alejandro. «Creo que Mateo estará entusiasmado de compartir sus ideas». El almuerzo se realizó en la terraza con vista al mar. La mesa amplia acomodaba confortablemente las sillas de ruedas de los gemelos. La conversación fluía naturalmente entre tópicos diversos: los planes universitarios de los chicos,
el próximo torneo internacional de Daniel, el proyecto de Mateo que sería presentado en un congreso de tecnología asistiva. En determinado momento, Alejandro observó la escena a su alrededor con una sensación de plenitud que nunca había experimentado antes. Allí estaban sus hijos, saludables y brillantes a pesar de los desafíos físicos. Su padre, demostrando una faceta afectuosa que Alejandro apenas reconocía, Mariana y Ricardo, que generosamente habían abierto espacio para él en la vida familiar, que construyeron, e incluso una posibilidad de recomienzo personal, representada por la presencia discreta de Marina. «¿En qué estás pensando?», preguntó Mateo, notando la expresión contemplativa de su padre. Alejandro sonrió. «En cómo la vida puede sorprender. Hace un año no podría imaginar estar aquí, así, con todos ustedes. Técnicamente, la probabilidad era baja de todos modos», concordó Mateo con su característico pragmatismo. «Pero sucedió, sí», confirmó Alejandro, observando el horizonte marino mientras el sol comenzaba su descenso hacia el poniente. «Y estoy profundamente agradecido por ello». Daniel, que acompañaba la conversación, añadió con su típica objetividad: «Jaque mate de la vida, papá. A veces perdemos algunas piezas en el camino, pero el juego continúa, y aún hay muchos movimientos por delante». Alejandro asintió, reconociendo la sabiduría inesperada en aquellas palabras simples. La vida le había dado, de hecho, un jaque mate, derribando sus defensas y forzándolo a reconsiderar todas sus prioridades. Pero a diferencia del juego de tablero, esa derrota se había transformado en su mayor triunfo. Mientras observaba a sus hijos conversando animadamente con Fernando sobre planes futuros, Alejandro comprendió que había descubierto, tardíamente, el verdadero significado del éxito, algo muy diferente de las conquistas materiales y el prestigio social que durante tanto tiempo había perseguido. El futuro se abría ante él, no perfectamente definido o controlado como preferiría el antiguo Alejandro, sino rico en posibilidades y conexiones genuinas. Una segunda oportunidad que ni siquiera sabía que necesitaba, pero que ahora reconocía como el mayor regalo que la vida podría haberle ofrecido. Queridos oyentes, esperamos que la historia de hoy haya tocado sus corazones. Las lecciones sobre amor genuino y la verdadera naturaleza de las relaciones humanas son eternas. Para continuar este viaje de emociones y reflexiones, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla haciendo clic en el enlace disponible en la descripción. Si esta narrativa despertó algo en ustedes, no dejen de suscribirse a nuestro canal y dar ese like que tanto nos ayuda. Cada semana traemos nuevas historias que exploran los diferentes matices de la experiencia humana, con giros que los mantendrán